Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del contrato de trabajo para obra o servicio determinado. Dentro de los contratos de trabajo podemos hacer una clasificación entre los contratos de trabajo indefinidos o fijos y los contratos de trabajo temporales o duración determinada. Dentro de estos últimos nos encontramos con los contratos de trabajo para obra o servicio determinado. En cuanto a lo que es el concepto o el objeto del contrato de trabajo para obra o servicio determinado, es aquel que se firma entre una empresa y un trabajador para la realización de una obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad dentro de la actividad normal de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. Como podréis ver, del concepto pues prácticamente no nos hemos enterado de nada, por lo que en este vídeo inicialmente os voy a intentar dar una especie de truco o de pista para que podáis identificar si vuestro contrato para obra o servicio determinado es o no correcto, basándonos en la actividad normal de la empresa. Por una parte, hay empresas que tienen una actividad diaria, continuada, habitual, de todos los días lo mismo. Para clientes indistintamente y en la que el trabajador prácticamente hace todos los días lo mismo. Pues por ejemplo, en cafeterías, en bares, en restaurantes, hoteles, tiendas de todo tipo, ferretería, tienda de ropa, tienda de alimentación, centros comerciales, supermercados. Como podéis ver, realmente el elenco de empresas que realizan este tipo de actividad de forma continuada durante todos los días iguales son la mayoría de las empresas. Pues en este tipo de empresas, con carácter general, el contrato para obra y servicio no estaría permitido. Por otro lado, estarían aquellas empresas que, aunque también tienen una actividad cotidiana diariamente, normalmente trabajan para clientes determinados para realizar obras o servicios determinados que tienen un principio y un final. ¿Vale? Pues por ejemplo, la más típica el sector más típico de empresas sería el de la construcción. Pero como el de la construcción habría otro tipo de empresas como, por ejemplo, empresas de vigilancia y de seguridad, empresas de telemarketing, empresas de catering, empresas de instalaciones, ¿vale? Donde las empresas firman contratos mercantiles con clientes y comienzan el contrato mercantil y lo terminan aunque no se sabe cuándo lo terminan en muchos casos, una vez que termina el contrato para obra y servicio determinado. En este caso, los contratos para obra y servicio determinado sí estarían permitidos. De todas formas, este truco se puede aplicar con carácter general, pero yo considero que lo más recomendable sería ver cada caso en particular. Así que yo os animo a que una vez que terminéis de ver el vídeo y todos los vídeos que vaya colgando, a presentarme todas las dudas que se os vayan planteando, vuestros supuestos concretos, y quizá de esa forma sí podamos saber mejor si el contrato se adapta o no a la legalidad. Bueno, una vez que hemos hablado del concepto, de cuándo se pueden o no utilizar los contratos para obra y servicio determinado, la segunda cuestión es la forma. La ley dice que el contrato para obra y servicio determinado se debe formalizar siempre por escrito, ¿vale? Por lo tanto, no está permitido el contrato para obra y servicio determinado verbalmente. O sea, vamos a formalizar un contrato, empieza mañana, pero no lo plasmamos por escrito, eso no está permitido. De hecho, la ley dice que si el contrato no se formaliza por escrito, sino que es verbal, el trabajador debe entenderlo que es indefinido. Pero una vez que se tiene que hacer por escrito, el trabajador también tiene que saber más o menos qué es lo que tiene que venir en el contrato de trabajo. En la página oficial del Servicio Público de Empleo Estatal hay unos modelos de contratos temporales dentro de los cuales se encuentra el contrato para obra o servicio determinado, donde vienen todos los puntos que se deben incluir, ¿no? Pues identificación del empresario, identificación del trabajador, la categoría profesional o grupo profesional, jornada. Pero el aspecto fundamental que debe venir siempre en un contrato para obra o servicio determinado es concretar específicamente cuál es la obra o servicio para la que se contrata al trabajador. No valdría, por ejemplo, poner simplemente la categoría profesional, no valdría, por ejemplo, poner el lugar donde se va a hacer la obra o servicio determinado,
y no valdría, por ejemplo, incluir simplemente el objeto social o actividad normal de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros nos presentan un contrato para obra o servicio determinado y comprobamos que viene pues la construcción de una vivienda unifamiliar situada en la dirección tal y cual, pues en ese caso tenemos que entender que el contrato, que la obra sí está bien formalizada. Sin embargo, si en el contrato viene desarrollar las actividades propias de auxiliar administrativo en la empresa, pues en ese caso el contrato no estaría bien formalizado. La siguiente cuestión sobre la que tenemos que hablar es la duración del contrato por obra o servicio determinado. En principio, el contrato durará desde que comience la obra hasta que termine. Como dijimos anteriormente, en la mayoría de los casos la obra no se sabe cuándo termina. Si te contratan para instalar el suelo de madera de una vivienda, pues no sabes cuándo va a terminar. Se puede poner de forma orientativa, terminará dentro de 3 meses, ¿vale? Pero no tiene ningún tipo de eficacia, ¿vale? Una vez que termina la obra o servicio para la que se ha contratado al trabajador o la parte de la obra para la que él estaba contratado, el contrato finalizaría. Pero, independientemente de eso, en la normativa se establecen dos duraciones o límites temporales de los contratos para obra o servicio determinado. Si finaliza la obra o servicio determinada para la que fue contratada el trabajador y el trabajador sigue trabajando para la empresa, aunque sea en otra obra o en otra actividad, y la empresa no le dice nada y se mantiene el mismo contrato de trabajo, desde ese momento el trabajador debe entender que es trabajador indefinido, ¿vale? Con la antigüedad correspondiente al inicio del contrato para obra o servicio determinado. Por lo tanto, primer límite temporal, la finalización de la obra o servicio determinado. Segundo límite temporal, un contrato para obra o servicio determinado no podrá tener una duración superior a 3 años. Estos 3 años se pueden ampliar a 4 años siempre que lo diga el convenio colectivo. Por eso siempre sería muy interesante que los trabajadores supieseis qué convenio colectivo se os aplica y poder echarle un vistazo para saber, entre otras cosas, si vuestro contrato puede durar hasta 3 o hasta 4 años. Si el convenio no dice nada, 3 años, ¿vale? Eso significa que el contrato para obra y servicio no puede superar los 3 años de duración, y si lo supera, al igual que dijimos antes cuando terminaba la obra, el trabajador debe entender que su contrato adquiere la condición de indefinido y tendría la antigüedad desde el inicio del contrato para obra y servicio determinado. El segundo límite temporal es un poquito más difícil de entender. Se aplica tanto si son contratos para obra y servicio determinado, contratos eventuales o combinación de ambos. No se aplicaría o no se sumarían los periodos de contratos de sustitución o interinidad y los de formación o prácticas. Aquí el límite temporal es 24 meses en periodos de 30 meses. Si yo he estado contratado con una empresa con 2 o más contratos de trabajo, ya sean obra y servicio, eventuales o combinados ambos, durante más de 24 meses en un periodo de referencia de 30 meses, pues tendría la misma consecuencia que hemos visto antes. A partir de ese momento, el contrato se consideraría indefinido, ¿vale? Por lo tanto, más de 24 meses durante el periodo de 30 meses no estaría permitido. Para este límite temporal de los 24 meses durante 30 meses no es necesario que los contratos sean continuados en el tiempo. Puede estar 8 meses, un mes sin trabajar, 10 meses, otro mes sin trabajar, 10 meses, sumo, si durante 30 meses he estado 24 meses o más, indefinido. Tampoco es necesario que sea para el mismo puesto de trabajo. Puedo estar trabajando durante un periodo de administrativo y durante otro periodo de contable, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, valdría tanto si en un momento dado me hacen un obra de servicio, después un eventual, después un obra de servicio, combinados, cualquiera de ellos. Incluso también se aplicaría cuando en algunos de esos periodos he estado trabajando contratado con una empresa de trabajo temporal, pero la empresa usuaria, o sea, para la que realmente he prestado servicios, era la misma empresa en la que se han acumulado los contratos temporales.
Otra cuestión a tener en cuenta es la extinción de los contratos para obra o servicio determinado. Como hemos dicho anteriormente, el contrato finaliza una vez que finaliza la obra o servicio para la que he sido contratado o en la parte de la obra para la que he sido contratado. El principio en la ley dice que se deberá comunicar, pues normalmente del empresario al trabajador, con una antelación mínima de 15 días la fecha de finalización del contrato. Si me lo comunica hoy la empresa, por lo menos deben pasar 15 días hasta que efectivamente finaliza el contrato. Si la empresa incumple con dicha comunicación previa, pues todos los días que incumpla, en teoría yo tendría derecho como trabajador a cobrar ese salario. Si, por ejemplo, solo me lo comunica con 5 días de antelación, pues yo tendría derecho a que me pagase el resto, o sea, los 10 días restantes. Todos los trabajadores que se extinga su relación laboral por obra o servicio determinado tendrán derecho a cobrar en el finiquito, una vez finalizada, una indemnización de 12 días por 12 días de salario por año de servicio. O sea, que si he estado 6 meses, pues la mitad, 6 días. Si he estado el doble de 12 meses, o sea, 24 meses, pues 24, ¿vale? Y así proporcionalmente. En cuanto a los derechos de los trabajadores contratados para obra y servicio determinado y en general los trabajadores temporales, dice la ley que tendrán los mismos derechos que los trabajadores indefinidos. Si un derecho se otorga, ya sea en la ley o en un convenio colectivo, por la antigüedad del trabajador de la empresa, se aplicarán los mismos criterios si el trabajador es temporal como si es indefinido, porque lo contrario sería discriminatorio. Además, una vez que se quede vacante un puesto de trabajo de carácter permanente en la empresa, los trabajadores temporales deberán ser informados de dicha vacante para que puedan optar de la forma correspondiente a poder cubrirlo. Una práctica muy habitual que me encuentro a diario es que los empresarios, las empresas, acuden a este tipo de contratos de obra o servicio determinado porque les resulta más costoso contratar directamente al trabajador a través de un contrato indefinido, porque no saben si les va a gustar el trabajador, no saben si la empresa va a ir bien, va a funcionar bien, entonces prefieren, como una especie de prueba, ir contratándolo de forma temporal y si en el futuro les interesa seguir contratándolo, pues ya lo hacen indefinido. En todo caso, para ese tipo de circunstancias, la ley lo que prevé es los periodos de prueba, con lo que legalmente lo que habría que hacer en estos casos, cuando no existe realmente una obra o servicio determinado, es contratar indefinidamente al trabajador y si el empresario no está conforme a gusto con el trabajador o el trabajador no está conforme a gusto con su trabajo, pues se puede durante el periodo de prueba extinguir el contrato de trabajo sin ningún tipo de causa y sin ningún tipo de derecho de indemnización al trabajador. A nivel personal, sé que es fácil decirlo, pero después es difícil ponerlo en la práctica. Yo recomiendo que el trabajador sepa también decir no, sepa también decir basta. Con la información que os he trasladado y la información a la que podáis llegar, yo os recomiendo que por lo menos podáis tener argumentos o armas para poder defenderos o para poder decir sí o no ante un contrato de este tipo, o por lo menos tener la información para saber cuándo realmente es legal o no. En todo caso, como os he dicho anteriormente, podéis plantear aquellas dudas que queráis a través del canal de YouTube. Os animo, si os gusta, a seguirme y a suscribiros en este canal y os recuerdo que solo el trabajo digno dignifica.